Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan de lo que vimos? ¿No tienen preguntas? Bueno, conste. Muy bien. Permítame un segundito. Bueno, perdón, antes de eso, no sé si ya quedó claro lo que van a realizar como experimento, o sea, los puntos a realizar del experimento. Sí, es comprobar la corriente mínima que fluye por el ánodo. Uh-huh. Sí, entre otras cosas, ¿no? Primero, el primer punto es, recuerden, vamos a probar a los dos, tanto al SCR como al circuito equivalente, con un ómetro. Y posteriormente armamos el circuito, disparamos a los dos, tanto al equivalente como al SCR, y en ambos casos le vamos a medir su corriente de ¿qué? ¿Cuál corriente es la que pretendemos medir? La de fuga, ¿verdad? No. La holding current. Exacto. La corriente de sostenimiento, que se hace en varios intentos, no se hace a la primera. ¿Eh? Vamos a ver en cuántos nos convencemos o se convencen de que ya ese es el resultado. Y finalizamos con hacer esto mismo, tanto en los, ¿cómo se llama estos? En los transistores, como con el transistores, como con el SR, hacerlo simulado, hacer una simulación y ver qué nos dice el simulador. Vamos a ver qué tan bueno es o qué tan malo es el simulador. ¿Quedó claro? Entonces, ¿por qué está compuesto el circuito equivalente? ¿Quién me puede decir qué es lo que lleva el circuito equivalente para que sí funcione, pues? Lleva dos transistores. Dos transistores, uno PNP y otro NPN. ¿Qué más? Algo más que dije que sí debe de llevar ahí para echarlo a andar bien. Un resistor entre la juntura de los dos transistores. Ajá. Entre base y emisor de ¿cuál transistor? Base del NPN y emisor del PNP. No. Es base y emisor del NPN. Acuérdate. Ah, sí, de las dos, ¿verdad? Sí. Entonces, hay mucho cuidado, ¿no? Ahorita lo voy a mostrar para que se acuerden, ¿no? Que a lo mejor ya ni lo tengo dibujado, por cierto, ¿no? Pero si no, ahorita mismo lo dibujo, ¿no? Ahí está. Vamos para atrás. Ahí está, ¿no? Sí, todavía está dibujado ahí. Es el de 10 kilo ohms que puse por ahí, ¿sí lo ven o no? Puse un resistor de ¿qué? De 10 kilo ohms entre base y emisor, ¿sí lo ven? Y por fuera, ¿qué resistor puse? Un resistor de 1 kilo ohm, pero ese es para el ánodo, ¿no? Para que lo echemos a andar el dispositivo, pero en el ánodo. En cambio, entre base y emisor sí debo de conectar ese resistor de 10 kilo ohms, porque si no, no jala. Haz de cuenta que se va a prender, sí va a funcionar, pero cuando yo le quite la corriente de compuerta se va a apagar. Entonces no queremos que eso suceda, debe de quedarse encendido.
Entonces no se les olvide eso, tomen esas notas porque a diferencia de las demás prácticas, pues en este caso ustedes van a elaborar su instructivo y van a hacer el experimento, pues. Entonces, ni modo, o sea, yo para calificar, pues voy a tener que leer ahora sí, pedacito por pedacito, es decir, bien a detalle, para ver si está todo incluido y a la vez, pues revisarles un poquito su redacción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me interesa más son los resultados, lógicamente, pero pues también el reporte, ¿no? Que sí le entienda lo que estoy leyendo, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, compañeros, de esto, de lo que se va a realizar como experimento? Y luego, sí, adelante, ¿sí vas a hablar, Moisés, o no? Sí, iba a preguntar cuál era el NPN y el PNP, pero ya vi la flechita de los transistores. Transistores. El de arriba, en esa figura, el de arriba es el PNP. Recuerda que pues la flecha entra. Sí, es que no los había visto. PNP. Y el que sale, pues es el NPN. Entonces, fíjense bien lo que voy a preguntar. Y lo van a hacer, pero no, para ir separando y tomen notas, compañeros. Lo van a realizar, pero ya no dentro de estos, ¿cuántos fueron? ¿Cuándo lo deben de entregar? Ya se me olvidó. Bueno, ahí está lo veo. Supuestamente, ¿cuánto deben? El próximo martes. El martes. Ya, esto que les voy a decir, a partir de este momento, ya no entra dentro del próximo martes. Lo voy a recorrer, voy a darles más días para hacer lo siguiente. ¿Cómo apagar al dispositivo? Vamos a suponer que ya lo echaron a andar, ya le midieron su corriente de sostenimiento, etcétera. Pero ahorita lo vuelven a echar a andar. Ya comentamos la vez pasada cómo se puede apagar. ¿Cómo se puede apagar? ¿Quién me dice cuál es el método para apagarlo? Hay 3 métodos incluso, pero ahorita con que mencionen 2 de ellos está bien. El primero sería abrir el circuito. Uno es abrir el circuito, perfecto. Ya está, un método, perfecto. ¿Qué otro? Bueno, ya saben que esto, sin resistencia sin fuente en la compuerta, perdón. Ahora sí, abres, ese es un método. ¿Qué más? Y poner en corto el ánodo con el cátodo para que la corriente fluya por ahí. Ajá, para que fluya por el corto, y cuando ya le quites el corto, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué debe de ocurrir? Porque si no, ya va a ir. Se debe apagar. Se debe de quedar apagado. Debe de dejar de marcar, ¿no? Exacto, debe de marcar 0 amperes y por lo tanto se dice, ya lo apagué. ¿Sí? Si se queda prendido, preocúpate, ¿no? No sirvió de nada el corto, ¿no? El que evidentemente funciona la primera es cuando abro el circuito. Digamos, abro el circuito, pues sí, dices, ya para restablecerlo necesitaría otra vez aplicarle corriente ¿a dónde? A la compuerta. Pero en este caso, pues el otro es menos efectivo. A veces nos falla, pues. Sin embargo, es el que vamos a realizar. ¿Cómo lo realizarían? ¿Con qué dispositivo? Fíjense bien, porque una cosa es poner un cortocircuito. Es con un alambrito le pongo el cortocircuito. Pero si yo les dijera, a ver, ¿qué dispositivo electrónico auxiliar ocuparían para apagarlo cortocircuitando al SCR? ¿Sí quedó clara la pregunta? ¿Qué dispositivo? Con un botón o un push button normalmente abierto. Pues sí, ese sería un dispositivo electromecánico. Perfecta respuesta, pero lo que quiero es un dispositivo electrónico. No sé si me da a entender, porque nosotros trabajamos con electrónica y luego vamos a verle, pues, en dónde lo aplicaríamos, ¿no? O sea, buscarle una aplicación. O sea, yo les doy, ¿cómo les dice? Decirles la circuitería electrónica y ustedes dicen, pues yo lo aplicaría de esta manera. No sé si me da a entender, de tal manera que con electrónica pudiéramos apagar al SCR. Ahorita con el método de cortocircuitar ánodo cátodo, no abriendo, sino cortocircuitando.
Entonces, ¿qué dispositivo? Ahora sí voy a hacer más claro. ¿Qué dispositivo electrónico le conectaría para poderlo apagar? Y después ya, pues, incluso pues, buscar métodos mejores de apagado en el aspecto de aplicación, pues, que tuviera aplicación esto. ¿Cuál sería? Sí, porque el que citaste es un dispositivo electromecánico, no, sí. Pero ¿qué dispositivo utilizarías para apagar al SR cortocircuitándolo? Pero de los que ya manejamos, como si hubiéramos visto 20 dispositivos, apenas llevamos 3, ¿no? No, 4, ya llevamos 4 con este. 4. Entonces no tiene mucho. ¿Cómo lo pagarías? ¿Sí me di a entender? ¿Qué dispositivo le conectarías? ¿Electrónico? Lógicamente, ¿cómo va a ir conectado ese dispositivo electrónico al SCR? ¿Cómo va a estar conectado? Vamos. En paralelo, para que se vaya la Paralelo, corriente. para que se lo cortocircuite. Por lo tanto, repito la pregunta. ¿Qué harías? Porque ya ¿Sería lo un conoces. No tan básico, porque el diodo, ¿cuántas terminales tiene para controlarlo? Para controlarlo, no tiene terminales de control. Él conduciría ahora sí que cuando se polarizara en directo, si yo me polarizo en directo y te pongo el cortocircuito, ¿sale y vale? Órale. Pero resulta que para poder hacer esto, pues nada más con que lo conecte en paralelo y ya él se cortocircuita, digamos, y ya apaga todo. No, pues no. Tendría que estar manualmente haciéndolo, vamos. Entonces, ¿qué dispositivo de 3 terminales utilizarías, por lo tanto? Un transistor. Entonces, ese transistor, ¿cómo ocuparía? ¿En qué zona trabajaría? Para apagarlo, ¿verdad? En la de corte. No, para apagarlo, compañero. Sería en la de saturación, ¿no? Para que se vaya toda Es la corriente al por él, transistor. ¿verdad? Perfecto. Entonces estaría trabajando en la zona de saturación. Y ya después, pues le ocuparíamos o trataríamos de encontrar una aplicación, claro, en un problema verdadero, ¿no? Que a mí ya se me ocurrió ahorita, ¿no? Pero ahorita nada más lo que quiero es apagar el SCR. Entonces haría lo siguiente. Es más, hasta lo voy a dibujar así. No, espero que no les cause conflicto. Ya está, sí se está viendo en la pantalla, perdón. O le estoy haciendo el cuento. Sí, sí se ve. Ah, bueno, porque luego me pasa eso, ¿no? Que estoy dibujando y dicen los alumnos, no vemos nada. Ah, bueno, perdón. Ahora sí está. Ahí está. Entonces está el SCR. Ahorita no voy a dibujar su circuito de disparo. Vamos a suponer que ya está disparado. Por lo tanto, el aparato que nos sirve para ver si está disparado o no es el ampérmetro. Aquí, ese sí lo dibujo. El ampérmetro, aquí está, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ir conectado el transistor? ¿Dijeron? En paralelo. En ¿Pero paralelo. qué terminales le conecto ¿cómo se llama? Al SCR, pues tiene 3 terminales el transistor. ¿Cuáles le conectaría? Pues para que opere esto, que sí se cierre, digamos, y se cortocircuito momentáneamente el SCR. ¿Cuáles serían? Como si hubiera 20 terminales, no inventen. ¿Cuáles serían? Base y emisor. ¿No? ¿En dónde se nota que cambia la impedancia drásticamente? Cuando se satura, precisamente. ¿En qué terminales se En el observa? colector. ¿Colector y qué? Y base. ¡Ay, no! Ya hicieron todas No, las combinaciones. es emisor.
Ya nada más les falta una combinación, por Dios. No, pues ese conector y emisor son de las cosas que, híjole, no sé, ahí va, como a nivel personal. Yo no sé ni cómo aprendí yo. De veras, compañeros, les voy a decir, o sea, platicando, saliendo un poquito del tema, les voy a hacer una confesión. Yo nunca fui un excelente, así lo voy a decir, porque varios profesores lo pueden presumir, incluso compañeros míos, que fueron excelentes alumnos, ya unos, cuando me los va uno conociendo, dicen, no, este era bueno como alumno, sin ver su boleta de calificaciones, dicen, no, este sí era bueno, ¿no? Entonces yo no fui muy bueno, pero de perdida, se los juro que algunas cosas, decía, a ver si me entran en la cholla, y de perdida me las medio aprendo, ¿no? ¿Cómo me las aprendía? Y yo tengo mala memoria, o sea, me las aprendía de memoria, pero después decía yo, ya sé cómo me lo voy a aprender, razonando. Entonces, ¿cómo razoné todo esto? Vamos a suponer que ahorita no supiera yo la respuesta. Pues me acordé de qué curvas. A ver, ¿quién me dice qué curvas de las que vimos del transistor me auxiliarían para responder la pregunta que hice? ¿Cuáles de las curvas? Como no vimos muchas, nada más vimos ¿cuántas? Dos, ¿no? Dos familias de curvas. ¿Cuáles serían las que me auxiliarían en esta pregunta? ¿Qué graficaban qué contra qué? La de voltaje colector emisor contra corriente de colector. Exacto, esa es una. Otra, acuérdate, Dulce, la otra, ¿contra qué se graficaba? Y ya no vimos más, la verdad, hay muchas más, ¿no? Pero con esas tenemos. La otra era la de voltaje base emisor contra corriente de la base. Perfecto. Y sí, la que estamos Entonces, ocupando es la primera. exacto. ¿Por qué? Porque pues decimos, me acuerdo que ahí vimos, ¿qué vimos? Así lo aprendí como estudiante, repito, ¿qué vi con mi profesor en este caso? Me acordé, es que ahí vi, en este caso yo lo señalé ya como profesor, que señalé en esas curvas, en las curvas de voltaje colector emisor contra corriente de colector, ¿qué señalé? Las tres zonas, la de saturación, Las la de corte y la zona activa. Exacto, entonces con esa digo, ya sé cuáles son las terminales que voy a conectar. ¿Está claro hasta ahí, compañeros? No, perdón, pero hasta me reí, ¿no? Me dijeron las otras combinaciones, dije, Dios mío. ¿Cuál mencionaron? Base, ¿qué? Colector base. Y creo que también base emisor, según yo. Pero bueno, entonces es colector, ¿qué? Colector emisor. Colector emisor. Por lo tanto, la tercera terminal, ¿qué se le va a conectar a la tercera terminal? Que es la única que no hemos mencionado. ¿Qué se le conecta, compañeros? Que aquí, ahorita apenas lo estoy dibujando. La compuerta. No, pero del transistor. Del transistor. La base. ¿Qué? La base. ¿Qué le voy a poner a la base, compañeros? Un resistor y de eso ya tierra o negativo. No, un resistor, ¿y qué? Para polarizarlo, si no esto ya bailó, si no, Y no la lo polariza. Y la fuente. Claro que ahorita como es el que domino, como siempre se los he dicho, domino el NPN, le pongo NPN, no le hago de emoción. ¿Está claro? Y entonces, claro, la referencia a donde mismo, aquí. Ya está. Con eso, pues ya estoy polarizando ¿al qué? A la juntura base emisor. ¿Cómo la estoy polarizando? ¿En directa o en inversa? La juntura base emisor de este transistor, ¿cómo está siendo polarizada? Dado mi dibujo. En inversa. ¿Qué tipo de transistor es? El que dibujo. Un NPN. NPN. Por lo tanto, ¿dónde debo poner la N, dónde la P y dónde la N? Por decir algo. Yo así me lo aprendí, se los juro, porque mi profesor de física electrónica no ese me mató con tanta teoría. Créanme que yo ya veía electrones, fíjense bien, les decía yo en cotorreo, yo veo hasta los colores de los electrones, pero no veo al transistor por ningún lado, con tanto dibujo que hacía y tanta cosa que hacía que, no, pues no, quizá donde quedó el transistor, pero qué tal veía los electrones, ¿no?
Pero ahora sí, dado eso, yo lo transporté para ustedes, digamos, lo externo del transistor. Entonces, ¿dónde está el material N? ¿Dónde está el material P? ¿Y dónde está el material N nuevamente? ¿Quién me dice? Es decir, ¿en dónde pondría la letra N? ¿Dónde pondría la letra P? ¿Y dónde pondría la letra N nuevamente? N la voy a poner acá arriba, perdón, con mayúscula. Está. ¿En dónde puse la letra N, el material N? ¿En qué terminal? En el colector. En el colector. Y después, la P, ¿dónde queda? En base. En base. ¿Y dónde queda la N? En emisor. En emisor. Y entonces ya de esa manera, pues ya me daba cuenta. ¿Dónde estoy poniendo, ahorita como hice mi dibujo, dónde estoy poniendo el positivo? En la base o en el material P. Ajá. Próximo al material P, ¿verdad? A través de la resistencia de base, porque se aplica corriente, acuérdate que es corriente. Y luego, el negativo de la fuente, ¿en dónde lo estoy colocando? Al emisor. Al emisor. Y entonces, por lo tanto, ¿cómo estoy polarizando a la juntura base-emisor? No hay de otra, o en directa o en inversa. Es polarización directa. Directa, ¿no? Ya, esa es directa y punto. Porque, repito, y eso es una realidad que yo lo acepto, domino más al transistor NPN. Pues para dominar el transistor PNP le tengo que pensar más, hasta luego me hago bolas, hijo, ¿cómo va la fuente? Ah, no, va al revés, no inventes. O sea, me cuesta trabajo. Y sin embargo, pues mencionarles que el PNP siempre será el complemento del NPN. A la fecha, ¿no? Se siguen haciendo amplificadores así, en donde están los dos transistores presentes. Aquí están y nos echan. Y no nada más amplificadores, varias aplicaciones que hacemos en electrónica de potencia, pues les digo, no, vamos a hacerlo con el PNP. Oiga, que cuesta mucho trabajo. Sí, pues a mí también me cuesta más trabajo, pero hay que hacerlo porque es necesario, porque a veces conviene hacerlo porque se polarizan, digamos, más sencillamente en algunos circuitos. Digo, no, pues aquí está re fácil, aquí entra fácil el PNP, no que el NPN tengo que hacer adaptaciones, ¿no? ¿Quedó claro? Bueno, entonces ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Pero fíjense bien, aquí sí viene la cuestión precisamente para redondear la explicación. Si yo dejo conectado así el transistor, al transistor, ¿qué va a pasar cuando yo llegue a disparar al SCR? Aquí está su resistencia. Le conecto aquí. Pongo un interruptor. ¡Pum! Le cierro. ¿Se dispara el SCR, sí o no? ¿Y por qué? Así como está el dibujo. ¿Se disparará o no se disparará? Sí, sí se dispara. Vamos, se dispara. Pero ¿cómo está el transistor, por desgracia? Ahorita, el transistor que puse ahí a un lado. También está conectado. ¿Y en qué estado se encuentra? ¿En qué región está trabajando? Bueno, si es que diseñé bien el circuito, ¿no? ¿En qué zona de trabajo está el transistor NPN que puse ahí? ¿Qué zona de trabajo? Ya lo dijimos hace ratito. En la de Está saturación. en saturación.
Saturación, perfecto, contestación, ¿no? En saturación. Entonces, ¿quién gana? ¿El SCR o el, ¿cómo se llama? O el transistor. Se están echando una carrera ahí. Dice, espérate, tú me estorbas, tú me estás estorbando. Entonces, no, ¿qué debo de hacer yo para que no le estorbe? Al menos en ese momento, cuando yo lo dispare, ¿qué debo de hacer con el circuito que está del lado derecho? Es decir, el del transistor. ¿Podemos quitarle la fuente? ¿Cuál fuente? Perfecto, contestación. ¿Cuál fuente? La de la base. La de la base. Entonces, ¿qué debo de poner aquí? Un interruptor también. Bueno, lo estoy dibujando del lado derecho. ¿No? Algunos se pondrían al brinco. Oye, no es lo mismo. Sí, sí es lo mismo. Ahí está. Lo dejo abierto. ¿Quedó claro? ¿Cuándo lo voy a cerrar, compañeros? ¿Cuándo lo voy a cerrar? Ese interruptor. Cuando quiera apagar el SCR, perdón. Exacto. Porque si no, no. Entonces, primero, el interruptor que está del lado izquierdo, que le voy a llamar, bueno, déjenme ponerle con azul de perdida. Le voy a llamar S1, S número 1. Híjole, qué feo se ve. Permítame un segundo. S1. Primero lo cierro. ¿Qué gano con cerrar este interruptor S1? Que se dispare mi SCR. Perfecto. Una vez disparado, lo vuelvo a abrir, ¿verdad? Pum, ya está. Está disparado. Luego, para apagarlo, ¿qué hago? Cerrar el Dar la fuente de la base. interruptor de la fuente. Exacto, cerrar el interruptor llamado, le voy a llamar ahorita, ese número ¿qué? S2. S2, pum, lo cierro y en ese momento el transistor se va ¿a qué? A saturación y entonces el dispositivo ¿qué hace? Lo apaga el SCR. Y ya después abro el S2 y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a marcar el ampéretro? Debería de marcar 0. 0. Y entonces la pregunta es, ¿cómo ven este circuito? Así como lo oyen la pregunta, ojalá y alguien me responda bien lo que quiero que me responda, pues lo que respondan está bien, pero alguien que se dé cuenta de a lo que voy, pues, ¿cómo ven? A este circuito. ¿Qué dirían? O sea, esto es para, a ver si les oriento un poquito eso. El circuito lo estoy haciendo yo, vamos a decirlo así, lo estoy haciendo yo, y porque es el profesor, ¿está bien este circuito? Ah, ¿por qué es el profesor? ¿O cómo lo ven? Bueno, de que funciona, funciona, se los juro que funciona, pero ¿cómo lo ven? Esa es la pregunta. O para orientarlos, ¿cómo lo ven a este circuito con respecto al alambrito? ¿Se acuerdan que había un alambrito que cortocircuitaba el SCR? Ya les ayudé mucho. ¿Cómo lo ven ahora? Díganme. Más laborioso y en cuestión de dinero un poco más caro que un alambre. Mucho más caro que un alambre. ¿Verdad que es mucho más caro que un alambre? Más laborioso, tienes razón. Entonces ya bailó, dice, no me lo hizo para fastidiar. No, lo hago porque tiene aplicación, si le buscamos aplicación. Y se las voy a comentar. Por ejemplo, ¿cómo verían esto? Que también ya sale más caro todavía, pero es para que se les ocurra a ustedes una aplicación. Si en lugar, fíjense bien lo que voy a hacer, si en lugar de esta fuente, la voy a borrar incluso, fíjense bien, ya borrada. Encuentro en mi caminar, y sí existe, nada más que nunca lo comentamos, ahí se los encargo, repito, no se queden con las clases que les di, tienen que ustedes ir más allá, ¿no? Alguien que interprete este símbolo que estoy dibujando es un transistor, pero ya medio lo vimos en otra aplicación. Creo que le exageré el tamaño, pero ya ni modo. ¿Qué quiere decir que le ponga flechitas ahí, compañeros?
¿Se acuerdan? Ya lo vimos en otro dispositivo, la clase anterior. O no me acuerdo si lo vi con ustedes, perdón. Si lo vi o no. Ching, qué vergüenza. No me acuerdo. Vimos, aparte del SCR, les comenté de otros dispositivos derivados de él o no. No, profe. Bueno, no me acuerdo yo. A ver, ahí está. Urim ya contestó. ¿Alguien más que me salve? O si no, ya me amole, porque no lo expliqué. No, tampoco. Pero No, pero- sería algo así como un transistor variable. Ahí ya les vas dando. Al menos ya vas respondiendo. ¿Quedó claro? Pero entonces quiere decir que no lo vi. Si, alguien más que me ayude, si no, ya bailé. Un tercero que me diga, no, en buena onda no lo vimos. No vimos dispositivos derivados de este. Es que en el otro grupo sí lo vi. No, perdón. profe, tampoco tengo. No, ¿verdad? Chin, ahí va, ¿eh? Bueno, que está ahí el símbolo, que está mal hecho, son dos flechas paralelas más chiquitas, ¿eh? Que entran por la base. Es un dispositivo que es opto, es decir, de luz. Si yo le hago incidir luz a través de un lente, comúnmente se ve, cuando ustedes lo compran, se le ve un lentecito ahí, pequeñito. Entonces yo le prendo ahí la luz, puede ser visible, puede ser infrarroja, etcétera. Le prendo y en ese momento, ¿qué creen que pase con este tipo de transistor? Que no vimos, pero que ahorita al menos se lo estoy platicando. ¿Qué creen que pase? ¿Deja pasar corriente o se va a zona de saturación? Se va a la zona de saturación. Claro, si está bien calculada la resistencia de colector, porque si la pongo muy grandota, no se va a saturación. Pero si se va a saturación, es decir, no necesitamos fuente externa. No sé si lo vean. ¿Qué necesitamos? Ahí se ven las flechitas, nos los indica. ¿Qué necesitamos? Necesitamos luz. Luz de cierto tipo, luz de cierta frecuencia, si queremos hacerlo más complejo. No cualquier luz, ¿no? Por ejemplo, está ahí el lentecito y, ay, pues no, con la luz visible no funciona. Ah, no, es que lo compré para, ¿qué será? Para luz infrarroja. Entonces me tomo mi control remoto y desde lejos le prendo y ¿qué va a hacer? ¿Qué función ya va a ser completa este circuito? Búsquenle una aplicación. Ahí es cuando dicen, pues serviría como tal aplicación. Las cosas en la realidad, claro que se requiere mucho ingenio, no nada más es así como se lo estoy platicando. Se requiere gente ingeniosa, que ahí es donde nos falla, ¿no? En lo personal, yo me tardé años en hacer aportaciones, ¿no? Añísimo, dije, no, pues yo me dediqué a otras cosas, y cuando dije, no, ahora sí voy a dedicarme a hacer aportaciones y venderlas, no nada más a hacer aportaciones, sino, no, pues algo que me dé de dinero, ¿no? Entonces, por un tiempo, por ejemplo, sí, junto con otros, no fui yo solito, me dediqué al área de seguridad. Entonces hacíamos alarmas, y no las comerciales, hacíamos mejores que las comerciales en ese tiempo. Ahorita yo creo que cualquiera ya me supera, ¿no? Pero en ese tiempo eran padrísimas, ¿no? Por ejemplo, hicimos un sistema de seguridad para una manzana completa en una colonia. Entonces, entre vecinos se interconectaron y pues avisaban uno al otro, ya te están abriendo, ya te quieren robar acá, etcétera, etcétera. Sin necesidad de salir de la casa, se enteraban, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro cuento. El chiste es que aquí, repito, ¿qué aplicación se les ocurre? Que dijeran, pues mire, le meto esto y funcionaría así esta aplicacioncita. Ya con este circuito, repito. Ajá. ¿Podría ser un sistema de riego que cuando haga incidir, bueno, cuando haya luz, la primera luz del día, que active una válvula solenoide que permita el paso del agua? Pero en esa donde la conectas la solenoide, buena, pero así como lo veo, híjole, porque el SCR, ¿cómo está, compañero? Ahorita. Así, bueno, ahorita como está en el dibujito, sin luz. Bueno, y con el interruptor S1 apagado. Digo, sigue apagando. Está, no está permitiendo el paso de corriente. Entonces ahí está la bronca, sí me doy a entender, pero va por ahí la jugada, va por ahí. Sí, ¿Y no puedo poner mejor otro transistor NPN ahí donde está el interruptor de S1? Entonces ya se te ocurrió, eso es lo que quería. Bien,
en lugar de poner el transistor donde lo puse, lo ponemos en donde dijiste, perdón, repite. En S1. En S1. Y entonces cuando incida luz, ¿qué va a pasar? Bueno, no sé qué requieras, porque ahorita ya... Sí, ya me acordé que es lo que requieres. Entonces entra la luz y ¿qué pasa? Según tú. Se activa un solenoide para que permita el acceso del agua al huerto. Exacto, ¿no? Ese solenoide me imagino que echa a andar una llave de agua, ¿no? Me imagino, ¿no? La abre, digamos, ya. Y ya se empieza a regar. Pero si yo te dijera, ahora, vamos a decirlo así, vamos a las realidades. Sí sabes cuándo se riegan las plantas. Estoy hablando de las ciudades, ¿eh? No empiecen con que en el campo, ¿eh? Por favor. En las ciudades. ¿Y qué es lo correcto? ¿Cuándo se riegan las plantas, las plantitas, los arbolitos en las ciudades? ¿Cuándo se deberían de regar? Perdón. En las noches, para que no se evapore. Exacto, ¿no? Y hasta se queman luego cuando le echan agua en el día, hasta se queman con el agua, con el vapor de agua, se empiezan a quemar las plantas. Y es lo que hace el gobierno, por cierto, nada más de acordarme, digo, ay, están bien burros, ¿no? ¿A qué hora debe de pasar los que riegan las plantas? ¿A qué horas deberían de pasar, pues? Como ya cuando haya luz, ¿no? A las 8 ahorita. Ajá. No, al revés, cuando no haya luz, los camiones que van regando, sobre todo en Reforma, ustedes no sé qué tanta distancia tengan de la avenida Reforma, es donde más cuidan, porque si vienen a donde yo vivo, no, hombre, no cuidan nada. El que la riega somos nosotros, ¿no? De vez en cuando le echamos agüita a los arbolitos. Pero bueno, vamos a suponer que si hubiera mantenimiento, ¿a qué hora del día se les echa agua? Correctamente, digamos, para que no se echen a perder las plantas y ¿cómo se llama? Los arbolitos. Ya lo dijimos, ¿a qué hora? Bueno, ¿en qué parte del día debe de ser? En la noche, cuando ya no haya sol. Entonces, sí quedó claro, Urim. Haz de cuenta que lo que quiero, bueno, no te lo voy a pedir ahorita, pero ¿cómo rediseñarías esto de tal manera que por la noche, ¿qué pasa en la noche? Deja de haber luz. ¿Ya te fijaste? Deja de haber, ¿qué? Luz. Y entonces en el momento de que deje de haber luz, ¿qué debe de pasar? Se tiene que regar mi SCR. Exacto. Y entonces dice uno, chis, ¿ahora cómo le hago? Entonces cuando uno le piensa y pues diseña cosas, ¿qué necesitas para que funcione esto al revés? Ya me di a entender que funciona al revés, que cuando ¿qué? Cuando no haya luz, ya no haya luz, se encienda. Entonces hay miles de soluciones, no miles, pero varias soluciones, pero tenemos que buscarlas, ¿no? Me doy a entender. Y hay unas que hasta las venden, y dicen, ¿para qué le hago el cuento? Mejor compro este. ¿Sí ya me di a entender o no? Pues como las luces de alumbrado público, ¿no? Que se encienden solas. Dado lo que contestaste, perdón, ¿qué dispositivo lleva? Describe el dispositivo, ahora sí, como dispositivo, no como sistema. Como dispositivo, ¿cómo será? ¿Sería una fotorresistencia? Por ejemplo, ¿no? Una fotorresistencia, se puede ser. Pero ¿qué pasa con la resistencia cuando deja de haber luz? Eso es lo que debes de pensar. ¿Qué pasa con la resistencia? Segundo, dado lo que pasa, entonces hago mi circuito. ¿Sí ya me di a entender? Y viceversa, si yo sé lo que quiero que echar a andar el sistema de riego cuando no haya luz, entonces busco un circuito que lo haga a pesar de que tenga que invertir algunas cosas, ¿no? ¿De qué depende esto? Pues ahora sí que depende del dinero que tenga yo, ¿verdad? Si, por ejemplo, en este momento nada más tengo un SCR, tengo un transistor por ahí, este tipo de transistor, pues le puedo poner y arreglar el circuito de tal manera que funcione. ¿Ya me di a entender o no? Sí, profe, ya entendí. Entonces, vamos por partes. Vamos a poner este ejemplo para no perdernos. Imagínense que paso el transistor a S1, como lo dijo acá Urín. ¿Qué hago después? ¿Funciona o no funciona ya? ¿Se va a echar a andar o no? Piénsenle.
dado lo que comenté. O al contrario, ¿sí quedó claro? O al contrario. Es de esas veces que me gustaría tener de esos dibujos que recortan, pero ya ni modo. Entonces sí quedó claro. ¿Qué voy a poner en lugar? Ahorita olvídense del transistor, es más, hasta lo voy a borrar a ver si puedo. No lo borré. Bueno, lo intenté, ¿no? Bueno, ¿sí quedó claro, compañeros, o no? ¿En dónde voy a poner el transistor? ¿En dónde lo voy a poner? Ahí donde está el circuito abierto Exacto, en de S1. S1. En S1, ahí vas a poner el colector y el emisor del transistor. ¿Qué va a pasar si hay luz? Aquí lo voy a dibujar arribita, las flechitas. ¿Qué va a pasar? Se va a disparar mi SCR. Se echa a andar y ahí está jalando. Pues ya la regamos, ¿no? Porque no queremos eso. ¿Cuándo queremos que se eche a andar tu sistema de riego? Cuando no incida luz. Entonces, ¿qué harías? Y ya con los circuitos que tú conoces y con tu forma de pensar, con los dispositivos que conoces, ya lo puedes hacer. ¿Qué necesitas hacer? Piensa lo que se le llama en función inversa. Cuando haya luz, ¿qué debe de pasar? Debe de estar el interruptor ¿cómo? Tiene que estar abierto, ¿no? Cuando haya luz. Abierto. Exacto. Entonces, ¿qué harías? Nada más platicadito, no lo vamos a dibujar, pero platicadito. ¿A quién le tocó el tema de compuertas? A utilizar una compuerta NOT a la salida. Exacto, para que me invierta. Para que invierta toda la situación. Si el transistor se prende, dices, no, ¿sabes qué? Yo te meto una compuerta que ¿qué? Que muestre que está apagado, ni modo, que está abierto. Y ahí se queda esperando el transistorcito, ¿no? Entonces, en el momento que no haya luz, se echa a andar el transistor, pero el otro se ¿qué? Se cierra, ¿no? Sí, se cierra. Se cierra y entonces ya echa a andar el sistema de riego. Ahí está una aplicación. Claro que pues esta aplicación no fue la que yo esperaba, ya cambiaste de lugar el transistor, pero se vale. Yo lo dejé así abierto, pero pues lo importante es que se le ocurran cosas. Yo ahorita lo dejé así. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? No sé si quedó claro. No, profe. Entonces ahí va, ¿eh? Algo bien importante es que sí lo debo de comentar. Este transistor, aunque sea de luz, para apagarlo, sí consume corriente. ¿Sí se acuerdan que hay corriente aquí? Porque La corriente de fuga, ¿no? es la corriente de fuga. Entonces dice, bueno, se hace una evaluación, se dice, oye, ¿le estorba o no le estorba esa corriente de fuga? O sea, se hace una evaluación si el dispositivo a lo mejor no se dispara por culpa de esa corriente de fuga. Sí, ya me di a entender, no se dispara el SCR, porque es que se está tragando corriente el canijo transistor, y sí es notoria porque el chiste es que no se prende, o sea, no se echa a andar el SCR. Entonces es cuando se trata de buscar soluciones. Si yo dibujara este circuito, me van a decir qué es lo que pasaría, compañeros. Por favor, permítame un segundito. Déjenme quitar y luego borrar este. Claro que ya se complica y a lo mejor me llega otro ingeniero y me regaña, me dice, no, yo lo hubiera hecho así. Bueno, pues ya ni modo. Tú tienes más ingenio que yo. Ahí va, ¿eh?
sin que se los explique, me podrían decir si funciona este circuito y cuál es la diferencia con respecto al anterior. ¿Alguien lo aprecia? ¿Cómo jalaría esto? ¿El transistor está cargando al SCR, sí o no? ¿Y por qué? O sea, ¿le quita corriente por culpa de su corriente de fuga, sí o no? Es decir, ¿le estorba la corriente de fuga del transistor? No, no le estorba. No le estorba, ¿gracias a quién? Al capacitor. Al capacitor, no le estorba. Sin embargo, ese capacitor sí va a servir en un momento determinado. Cuando entre la luz, el transistor se va a ¿qué zona? Se va a la zona de saturación. Saturación. Esa zona de saturación brinca momentáneamente, es decir, hay un transitorio a través del capacitor y ¿hacia dónde se va? Hacia el ánodo ¿de qué? Del SCR, y en ese momento lo apaga. Pero de esta manera, un capacitor sirve ¿para qué? Para desacoplar, es decir, que no le estorbe la corriente ¿de qué? De fuga. Es un método. Pero dice uno, híjole, pues ya le metiste un R más, sale más caro. Bueno, pues hay que evaluar qué es lo mejor. Si este circuito o el anterior, donde el anterior, ¿cuál era la resistencia de colector? Eso nadie me lo comentó, pero ahorita, ¿cuál era la resistencia de colector en el anterior, compañeros? Lo voy a volver a dibujar, a ver si sale. Dejen ver. Creo que sí. Ay, mira qué rico. ¿Cuál era la resistencia de colector del transistor, compañeros? Era la que tiene señalada como R, ¿no? Solo R. Exacto. Entonces, R nos sirve para polarizar ¿al qué? Al SCR, pero esa R también ¿para qué sirve? Es mi R de mi colector. Exacto. Y no fue casual, o sea, uno le va buscando y lo hace uno a base de dibujos, que es lo mejor para digamos, no, ¿cómo se le dice? No utilizar tantos componentes, ya me di a entender. Y eso es lo que también debe de buscar uno como ingeniero, ¿no? Claro que pues este circuito está muy sencillo, ¿no? Siempre me estaré comparando con estos ingenieros, ni modo, ¿no? Me dirían, no vaciles, ¿no? Bueno, pero es ingenio, ¿no? Porque luego hay unos ingenieros que hacen circuitos mucho más difíciles y los hacen muy bien, los hacen con pocos componentes, ¿no? Digo, no, mis respetos, ¿no? Y actualmente la electrónica se ha desarrollado de tal manera que pues actualmente ya hay muchos dispositivos electrónicos, y ya hablaría yo de sistemas electrónicos, son programables. Eso ya lo acepto yo también. O sea, uno compra ya, ni siquiera son microcontroladores, ¿eh? Sino son dispositivos que uno compra y uno los puede, digamos, programar de tal manera que hagan cierta función. Ya uno los solda y ya están haciendo la función correspondiente, ¿no? ¿Alguien ha escuchado de esos dispositivos? No son dispositivos, son sistemas, perdón. Sobre todo los que les pueden platicar eso en esta altura de la jornada son los profesores quiero pensar que sí puede ser, los de computación, ¿no? Sin embargo, los de electrónica también los manejamos, ¿no? En lo personal yo a menor nivel, pero hay especialistas que los manejan mucho más, ¿no? Son dispositivos programables, pues, existen. En el caso uno se programa y le llaman los quemamos, y sí, pues sí es cierto, queman algunas componentes de tal manera que ya queda el dispositivo para hacer cierta función y queda en un circuito integrado. Ya es un sistema complejo, pero que ya se programó, ¿no? Ya estamos haciendo algunos pininos porque ya nos llegaron esos
sistemas programables a nosotros, por fin. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Muy bien. Ahora sí, dígame, ¿qué pasaría si este dispositivo se ocupa en corriente alterna? ¿Qué creen que pase? Que este dispositivo lo ocupáramos en corriente, ¿qué? Alterna. ¿Quién me dice? Dado que ya tenemos el concepto, sí podemos contestar. ¿Qué pasa si lo ocupo en corriente, qué? Alterna. Antes de eso. Bueno, va. ¿Qué pasa si lo ocupo en corriente alterna? Repito. Órale, compañeros, que quiero oír más voces, aparte de la de Urim, que es el único que ha participado. ¿Cómo había dicho? ¿Qué creen que pase? O sea, ¿cómo se comporta este dispositivo suponiendo que lo ponga en corriente qué? Alterna. Alterna. Este mismo dispositivo, hagan de cuenta que esto que están viendo ahí, pero que le cambie la fuente que está del lado izquierdo, que quite esa fuente y ponga una fuente de qué tipo. Alterna. Pero no sé, no entraría como en conflicto porque ya tendría como dos direcciones de corriente. Exacto. Y entonces, si dominamos al dispositivo, si le entendimos, ¿qué quiere decir que podemos hacer? Pues podemos identificar lo que hace. Sinusoidal, para variar. Ahí está. Y entonces lo echo a andar. Le voy a quitar el transistor del lado derecho para no meternos en más broncas, ¿no? Todo esto lo vuelo. Ahí se nota qué es lo que dibujé y qué es lo que no dibujé, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que ya quité el transistor NPN, ya, para que no nos estorbe. Entonces simplemente no funcionaría o se quemaría. No, se comportaría más bien como un rectificador En primer de lugar, onda. pero para que sea un rectificador de media onda, ¿qué debes de hacer? Porque si no, no opera. Recuerda que debe de tener características. ¿Sí ya me di a entender? Si no, no jala. ¿Qué características debe de tener para que funcione como una especie de diodo? Eso es lo que quiero llegar. Un puente de diodos, ¿no? Para No, que no. pueda ser un rectificador. No, pero si estamos hablando de media onda, no de onda completa. ¿De qué? De media onda. ¿Cómo le harías? ¿Qué harías? Para que en R, el que estás viendo allá en la parte de arriba, la R, ¿qué señal debes de ver? Puros semiciclos positivos. Puros semiciclos positivos. Que pusieras el osciloscopio y dijeras, mire, nada más le estamos haciendo al cuento porque parece un qué. Un diodo. Un diodo, pero para hacer eso necesitamos que se cumpla cierta característica, porque si no, ¿qué dijimos para que un SCR conduzca? ¿Cuáles son necesariamente para que conduzca? Primero tenemos que dispararlo, ¿no? Activarlo. Exacto. Entonces, lo primero antes de eso es polarizarlo en qué? Recta. En directa. ¿Quién lo polariza en directa? Es la suerte que tenemos. ¿Qué parte de la señal lo polariza en directa? El semiciclo positivo. Primero, ¿tienes almacenada la dirección o cómo le haces? Está en el grupo de WhatsApp.
Abro WhatsApp. Nada más le pulsas, ¿no? Me imagino, ¿no? Ajá, sí. Está fácil. No, yo Bueno, lo que ahorita que hago, estoy en el celular, porque cuando estoy en la computadora lo tengo como favoritos y ya. ¿y a qué le llamas favoritos? Perdón, ¿en dónde se meten los de favoritos? Ahí mismo en la pestaña, es que no sé qué navegador use, porque se pueden Ah, añadir como como favorito. Ah, ya marcadores, más bien, como marcador. marcador. Y ya cuando lo pone como marcador bueno, el link, ya Ujú. puede ponerle un nombre, yo le pongo clase de dispositivos, ya le doy y abre solito en el navegador, ya sin tener que estar buscando el link. Ahora una preguntota, ¿qué navegador usas? Como dijiste tú. Firefox. Entonces, Bueno, en todo se puede, en Chrome también. Se pues usa Chrome. yo uso el La Google, pero pestaña del lado derecho, ahí en donde está como las opciones, la barrita, ok, los puntitos creo que es, ahí dice marcadores, y marcadores, ahí, ok, ahí perfecto. le puede poner el link de la clase y ya nada más le pone una descripción, Ah, clase de sí, dispositivos, sí, lo he y ya visto, sí, lo cierto. pone, y ya lo ancla al navegador cuando lo abre, y ya. Y ya está, mira, ya. No, sí, no, de que uno aprende, ¿eh? No, sinceramente no lo manejo así. No, yo lo que hago es tener, como tiene el calendario, pues me voy al calendario y ahí ya se quedó almacenada la dirección de perdida, ¿no? Antes era peor, lo tenía en Word, ¿no? Pero ahí la llevo, ya voy mejorando. Sale, y vale. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que comentábamos? Perdón, a ver, ¿dónde están? Entonces, dígame las características, repito, nuevamente, para que el dispositivo conduzca. ¿Cuáles son las dos condiciones, se le llama? Las dos condiciones para que conduzca. Polarizarlo en directa, Esa es la primera. Y la segunda es que, ¿qué? accionar al SCR. Ajá, a través de su compuerta, ¿quedó claro? Entonces, ahí, ¿quién de las dos señales, de los dos semiciclos, perdón, cuál de los dos semiciclos dispara el SCR? Bueno, lo polariza en directa, ¿no es cierto? No lo dispara, lo polariza en directa apenas. Los semiciclos positivos, Perfecto, ¿no? O los superiores, alguien les dice superiores, perfecto. Pero no funcionaría con todo y eso si no tengo ¿qué? ¿Qué necesito? Conectar la compuerta que está Conectar la desconectada. compuerta. Entonces, vamos a suponer que ahora sí, ahorita en este dibujo, aprovechando que está ahí, cierro el interruptor que se llamaba S, ¿va? S1. Bueno, lo cierro. Y entonces, ¿cómo se va a comportar este dispositivo? Es un SCR, pero ¿qué va a aparecer? Parece que es un ¿qué? un diodo, Un diodo. Un diodo, ¿no? Dice, pues funciona como diodo, ¿no? Pues dice, pues qué chiste tiene, ningún chiste. Pero ahí va, ¿eh? Me las arreglo y ahí viene, eso lo vamos a ver más adelantito, pero me las arreglo para que suceda lo siguiente. Fíjense bien lo que voy a dibujar del lado derecho. Y me dicen ¿qué pasa, por favor, ¿no? ¿Qué creen que pase? Permítanme un segundo, voy a borrar esto. Entonces voy a dibujar 3 señales en total. Ya la cuarta, esa la dejo para después, pero 3 señales. Y me van a decir qué creen que pase con estas señales. La primera señal que voy a dibujar en la parte de arriba es la señal de entrada. ¿Qué forma de onda tiene? La de la fuente, pues. sinusoidal, La sinusoidal. Se vería así, ¿no? Suponiendo que pongo el osciloscopio en paralelo con ¿qué? Con la fuente. con fuente, Sí. Y en la parte de abajo voy a dibujar la señal en R, en el resistor R. Aquí. Si yo aplico corriente a la compuerta, ¿qué se va a ver? Ya lo dibujé hace ratito. ¿Qué se va a ver? Si yo aplico corriente en la compuerta. ¿Qué se va a ver? los semiciclos positivos, Sí, es decir, parecería un simple diodo, ¿no? Un diodo muy caro, por cierto, ¿eh?
Es mucho para que gastar ahí tanto dinero, si esto lo puede hacer un diodo. Pero ahora, fíjense bien, no lo he dibujado, ni lo voy a dibujar ahorita, pero me las arreglo, fíjense bien la gran diferencia. Voy a aplicar pulsos de corriente en la compuerta, pulsos de corriente en la compuerta. Voy acá abajo. Primero voy a borrar esto, ya no está. Así está. Y entonces en la compuerta le pongo pulsos de corriente. Ya después lo vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Hay distintos métodos. Actualmente hasta una computadora nos ayuda, un microcontrolador, etcétera, lo que yo quiera. Entonces, el pulsito de corriente lo voy a dibujar cuadradito porque ya hasta lo podemos obtener así gracias a los microprocesadores y a los microcontroladores, que puede ser el de la computadora. Algún puerto de la computadora lo puede hacer, si lo programo, ¿verdad? ¿Dónde lo veríamos? Le voy a llamar IG. ¿Corriente de qué? De la compuerta. De la compuerta. Entonces la pregunta es, ¿en dónde vería esa señal? Suponiendo que tengo el osciloscopio a la mano, ¿cómo conectaría para ver esa señal? Ya hasta borré el ampémetro porque ahorita ni lo necesito. Ahí está. Entonces aquí voy a poner un bloque. Ese bloque, repito, puede ser la computadora, puede ser ¿cómo se llama? Un microcontrolador y hasta otros dispositivos electrónicos. Bien hecho, lo puedo conseguir. Y hasta eléctricos también. Eso lo vamos a ver en esta materia con dispositivos eléctricos, es decir, con capacitores y resistores vamos a hacerlo. Pero bueno, ahorita nada más así. Es un bloque. Ese bloque, ¿qué genera, compañeros? A ver, ¿quién me dice qué genera ese bloque? Pulsos de corriente. Pulsos de corriente que están ahí dibujados. Ahí están dibujados. Pero si yo les pregunto, oye, ¿cómo los ves? Para que me convenza que sí es cierto que hay pulsos de corriente en la compuerta. Con el osciloscopio. ¿Cómo conectarías el osciloscopio? Es la pregunta. Paralelo con la resistencia de la compuerta. RG le voy a llamar, ¿verdad? Lo ocuparíamos como auxiliar. Diríamos, pues ya está fácil, porque ya aprendimos que para ver corriente con el osciloscopio, con que yo tengo un resistor de valor conocido, yo puedo ver ¿qué? La corriente. Entonces lo conectaría aquí en paralelo el osciloscopio, cualquiera de los dos canales, por ejemplo el canal 2, ¿no? Por decir algo. Y ya estoy viendo la señal de corriente. Esa señal de corriente, ¿dónde la estoy graficando, compañeros? Aquí abajo. Más o menos en grados, más o menos a cuánto lo puse, mal dibujado, pero más o menos a cuántos grados lo puse con respecto a la senoide. ¿90 grados? Más o menos a 90 grados. Eso es lo que quise poner, la verdad. Y entonces la pregunta que les hago, ¿qué creen que pase en este circuito? Suponiendo que ya conseguí eso, repito, lo puedo hacer con dispositivos programables, más bien sistemas programables, como la computadora, como un microcontrolador, un microprocesador, sí lo puedo hacer. Y hasta con otros, ¿no? Programables, ¿no? El VHDL, etcétera. Hay muchos sistemas de programación. Pero bueno, el chiste es que lo logro hacer. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa? En R, estoy hablando en la carga R, en la resistencia R. Ay, perdón. ¿Qué creen que pase? Dado que ya tenemos idea del funcionamiento del SCR. Vamos por partes. Pregunto, entre 0
y 90 grados, ¿cómo se polariza el dispositivo SCR? Entre 0 y 90 grados, ¿cómo se polariza? En directo. En directa. Pero la pregunta es, ¿se dispara? ¿Está disparado? ¿Está conduciendo? A pesar de que está polarizado en directa. No, No, no está conduciendo. ¿Por qué no está conduciendo? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no? porque la conducción la lleva Porque la onda cuadrada. ¿Cuál onda cuadrada? Señala, dale nombre, no nada más onda cuadrada, no sé. La I subíndice G. Es decir, la corriente de compuerta. ¿Cuánto vale la corriente de compuerta entre 0 y 90 grados? ¿Cuánto vale? 0. 0. Entonces, este dispositivo no se dispara. Dice, no, ¿sabes qué? Aunque esté polarizado en directa, yo no me disparo, no conduzco alta cantidad de corriente. Cuando aparece ese pulso, que más o menos lo dibujé, ¿a cuántos grados dijimos? 90. A 90. ¿Qué va a pasar en ese momento? Dices, ya me di cuenta de que me polarizaste en directa y además me estás aplicando corriente ¿en dónde? No comporta, conduce. En la puerta. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el dispositivo en ese momento? Conduce. Conduce. Por lo tanto, ¿qué señal se va a ver reflejada en la R? Dado que está conduciendo, repito. Solo va a estar reflejada la señal de 90 a 180. ¿Qué forma de onda va a tener? Va a estar re fea, ¿verdad? Pero se los juro que es una señal de forma ¿qué? ¿Qué forma tiene más o menos como la dibujé? Sinusoidal. Exacto. Entonces sale eso. ¿Y qué va a pasar cuando llegue a 0 o antes de 0? Es decir, cuando ya no tenga corriente de sostenimiento. Dices, ¿sabes qué? No inventes, ya es tan bajo el voltaje que ¿qué voy a hacer en ese momento cuando llega a IH? Poquitito abajo de IH. ¿Qué me va a pasar? No va a conducir. No va a conducir, se va a apagar. Y entonces, ¿qué va a pasar durante todo el semiciclo negativo? Va a estar apagado el SCR. Exacto. Y vamos a suponer que por error, porque sí hacen los alumnos, lo hacen en una materia que se llama electrónica de potencia, le meten aquí corriente. ¿Qué creen que pase? Que le metan otro pulsito ahí. Es que se lo puse. Porque le dije que lo quitaran y lo ponen porque ellos quieren. ¿Qué creen que pase? Ahora se estaría polarizando en inversa. Pero la pregunta es, ¿conduce o no conduce? Sí. Aunque se polarice en inversa, no conduce. Porque está polarizada en inversa, no conduce, a pesar de que yo le puse ¿en dónde corriente? ¿En dónde le puse corriente? En la compuerta. No sirve de nada ponerle corriente aquí. E incluso ya me di cuenta, los dispositivos de entretenimiento, que son los que compramos, el canijo lo hacen conducir. Le digo, y de pilón, ya lo hiciste conducir donde no queríamos. Entonces se ve algo así, miren, se ve algo así. Ya lo hiciste conducir, no creo, si me doy a entender, como que conduce un poquito por culpa de la corriente de fuga. Y entonces, ¿qué es lo que debo de hacer para evitar esto? Lo borro, pero ¿qué debo de borrar o quitar? El pulso de corriente. Ahí no lo pongan, no lo pongan. ¿En dónde deben ir los pulsos? Nada más. En los semiciclos positivos. En los semiciclos positivos. Entonces, permanece apagado durante el semiciclo positivo. ¿Qué va a pasar cuando llegue el próximo semiciclo positivo? Y los pulsos permanezcan en el mismo lugar. ¿Qué va a pasar entre 360, ¿verdad? Entre 360 y 360 más 90, 450, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Va a conducir o no? No. No conduce. Y luego, ¿qué va a pasar cuando nuevamente el pulso aparezca en 450 grados? De 450 a 540
va a haber semiciclo positivo. Y entonces ya recorté. ¿Quedó claro? Ya recorté. Y bueno, ¿y eso para qué serviría? ¿Nada más para fastidiar a los alumnos o qué? Ahí se la reviro, busquen una aplicacioncita. A este circuito, sí, bueno, pues ahorita nada más lo veo en el osciloscopio, y eso ni lo he visto, pero vamos, lo vemos en el osciloscopio, y eso, ¿para qué sirve? ¿Qué puedo hacer con los pulsos, compañeros, los que dibujé abajo? ¿Qué puedo hacer si los programo, si lo hago con un circuito RC, si lo hago con una computadora, etcétera, etcétera? ¿Qué puedo hacer con esos pulsitos? Hacer un contador. Pero que, o sea, más que nada, ahí está, ahorita están posicionados en ¿cuántos grados? 90. ¿Qué pasa si los posiciono en 45? Podríamos hacer un motor o algo así. ¿Controlar qué? Más bien, completando tu respuesta, ¿controlar qué? Los pulsos de la corriente a las revoluciones que... Exacto. ¿Dónde va a girar más rápido el motor, suponiendo que quitas R y le pones un motor de corriente directa? ¿Dónde va a girar más rápido? ¿Cuando esté el pulso a la izquierda o cuando esté recorrido más a la derecha? Cuando estemos a la derecha. Cuando está a la derecha, ¿gira más rápido o más lento? Voy a ponerlo más a la derecha, por ejemplo. Este pulsito lo recorro a la derecha. Que será unos, por acá, ya bien pegado acá. Aquí. Y más para acá. Deben ser parejos, eso sí, deben ser simétricos. Perfecto. Ya está. ¿Qué va a pasar con esa señal que dibujé en 90 grados, compañeros? ¿En dónde se va a conducir el dispositivo? Las recorta un poco, ¿no? Un poco más, ¿no? Sí, más bien Ujú. sería a la izquierda. Ya vi. Exacto. Entonces así se vería, ¿no? Más chiquito, ¿no? La aletita esta se vería más pequeñita. ¿En dónde hay más voltaje? ¿En el caso anterior de 90 grados o en el caso de, no sé cuántos serían, como 120 grados, por decirles algo? ¿Dónde hay más 90 voltaje? En En el 90 de grados. 90. ¿Y dónde hay todavía más voltaje? ¿Dónde habría más voltaje, perdón? Entre más próximo estemos a cero. Cuando estemos más próximo a cero, hay más voltaje. ¿Qué pasaría con la velocidad del motor? Con mayor voltaje. Sí, ¿Aumentaría? ¿Sí? Entonces, tendríamos un control de velocidad. Si yo lo disparo muy al principio, el motor va a girar muy rápido. Si lo disparo más hacia la derecha, o sea, más en más grados, el motor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con su velocidad de giro, perdón? ¿Disminuye? A disminuir. Entonces, lo que les acabo de exponer es que un control de velocidad de motor. ¿De motor de qué tipo? ¿De corriente qué? De corriente alterna. No, no es corriente Directa, alterna, ¿no? es directa. ¿Por culpa de quién es directa? No es alterna. ¿Es corriente qué? Directa. ¿Quién, gracias a quién se convirtió en corriente directa? Al resistor, ¿no? No, Al SCR. al SCR. Él es el que hace la función. ¿Y cuál es la diferencia ya para concluir la clase? Si yo agarrara, y es lo que hago como práctica, como el punto número 1 de una práctica en electrónica de potencia. Olvídense el SCR, a ver si me doy a entender lo que les digo. Quiten el SCR, es el punto número 1. No pongan el SCR. Pongan ¿qué estoy tratando de dibujar, compañeros?
¿Un diodo? Un diodo. Y en lugar del resistor, ¿qué voy a poner aquí? Digo, para que se haga la práctica. ¿La cajita de pulsos de corriente? No. Aquí redondito, una letra M. ¿Qué es esto? El motor. El motor. Y pongo el diodo y le digo, olvídense ya del ser, a ver si me doy a entender ahí. ¿Qué va a pasar ahí, compañeros? Es un diodo, compañeros. Ya deben de saber qué pasa. ¿Qué hace el diodo? ¿Rectifica? Rectifica. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el motor? Si es motor de corriente directa, por eso les decía, debe ser de corriente directa el motor, ¿eh? ¿Qué va a hacer? En ese circuito tan sencillo. Y va ligado qué formas de onda se presentan. En primer lugar, se acabó la señal de abajo. La señal de abajo, ¿qué le pasa, compañeros? No va a estar. ¿Por qué? ¿Por qué no va a estar? Porque el diodo no tiene compuerta para No controlarlo. tiene compuerta, se acabó. Pero en lugar de eso, ¿qué va a aparecer como forma de onda? No en R, sino en el motor. Puros ciclos positivos. Puros semiciclos positivos. Paz y paz. Y por lo tanto, ¿qué va a hacer el motor? Prenderse y apagarse, prenderse y apagarse. No, porque tiene cierta frecuencia, compañero. No, sí tienes razón, ¿no? Pero ¿a poco tu foco lo ves que prende y apaga? Y es corriente alterna, ¿eh? No se prende y se apaga, sino simplemente se mantiene. En promedio se mantiene. ¿Cuánto es el voltaje que se le aplica más o menos? BP sobre pi. El voltaje de corriente directa es BP sobre pi. Más o menos, ¿no? Entonces, imagínate, ahí está el voltaje de X valor. Vamos a suponer que sea de 70 volts. Entonces, ahí están 70 volts. Va a girar, pero no le podemos cambiar su velocidad. Va a girar siempre de manera constante. ¿Quedó claro? ¿Qué va a pasar cuando le introduzca el SCR? Voy a poder controlar su velocidad. Su velocidad. El diodo nada más va a hacer que gire de manera que constante. Pero el SCR, ¿qué va a conseguir? Poder variar la velocidad. La velocidad. Es una práctica que hacemos en electrónica de potencia. Y no es muy espectacular que digamos, tenemos motores, bueno, no están tan chiquitos tampoco, ¿eh? Antes los hacíamos como motorcitos de cochecitos, ¿no? Pero ahora sí ya tenemos en nuestro laboratorio motores grandes, ¿no? Pero si los comparo con los motores que manejan en eléctrica, pues son unas vaciladas, ¿no? Pero al menos ya están decentes, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces quiero que le den, ahora sí que un repaso a todo esto, en sus apuntes mismos, no hay bronca, porque la clase que viene voy a volver a retomar el tema y a dar un poquito más de conceptos, que los quiero dar porque algunas de estas cosas pues son una especie de engaño lo que estoy haciendo aquí mismo, ¿eh? No es tan fácil de explicar, ¿sale, vale? Entonces sí, hasta lo voy a anotar porque para que no me quede yo con la duda de que dije puras mentiras, les dije, no puras mentiras, varias mentiras, ¿sale, vale? ¿Qué hay dentro de un motor, por ejemplo, compañeros? ¿Un embobinado? Un bobinado. Entonces, ¿una bobina se comporta igual que una resistencia? No. No. Entonces, la forma de onda no puede ser la que dibujé ahí y que se quedó ahí en el dibujo. No puede ser la rectificación de onda y se acabó, ¿no? Se presentan otros fenómenos en un motor y los vamos a comentar, al menos comentaditos, ¿no? Para que digan, bueno, al menos no los comentó. Verlos, pues tendríamos que entrar al laboratorio de electrónica de potencia para verlos, ¿no? ¿Sale, vale? Bueno, ¿dudas, preguntas? No, profe. Muy bien, entonces ya vayan haciendo la de la práctica
por favor. Lo del apagado con el transistor es para otro día, por favor. Aquí lo voy a anotar. Todavía no he puesto el día. Otro día. ¿Sale? Ya lo anoté. Sí, pues ya se me olvidó. Sale, vale. Bueno, entonces nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? ¿El jueves? Mañana. Mañana. Ah, mañana es jueves, híjole. Ya quiero que se acabe la semana. Está bien. Sale, vale. Entonces mañana nos vemos, por favor. Y por favor, nos vemos. Hasta Buen luego. día. Hasta luego, profe. Igualmente, cuídense.